Hoy escucharemos una nota de contentamiento. Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero compartirte algo que espero que sea de bendición para tu vida. En este tiempo estamos viviendo todas situaciones muy parecidas, situaciones difíciles, complicadas, y nuestro corazón puede sentirse enojado, ansioso, desesperado, irritado, triste, incomprendido. ¿Por qué? Porque todo ha tenido que cambiar. Las cosas que normalmente hacíamos, nuestras actividades, las tuvimos que dejar a un lado. Tenemos que estar en nuestras casas. Hemos dejado de ver a las personas que queremos ver. No hemos salido con nuestros amigos. La situación en casa es difícil. También a lo mejor había algún ahorro que tú tenías destinado para la computadora que necesitabas, para el celular que tú querías, y así muchas cosas que tú sabes que tuvieron que ser borradas de la lista de prioridades que tenías. Esa lista ya no existe, ya cambió. Y te quiero leer un versículo que está en Filipenses 4:6. Dice: no se preocupen por nada. Y el no se preocupen por nada aplica también en este tiempo en el que escuchamos que en nuestras casas todos están preocupados, prendes la tele y también están preocupados, todos están preocupados y nosotros estamos preocupados, pero el versículo dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo y díganle a Dios qué necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y dar gracias por todo lo que Él ha hecho también lo tenemos que aplicar más ahorita en este tiempo. En este tiempo que ha sido difícil para todos y que tu corazón se puede sentir, como ya te dije, es cuando más tenemos que ser agradecidos, porque el agradecimiento trae contentamiento a nuestro corazón y eso trae alegría. Y te quiero decir, un corazón agradecido, contento por lo que tiene ahorita, es un corazón que se mantiene alegre en todo tiempo y produce unas cosas increíbles que te quiero decir. Una de ellas es: cambia el ambiente a tu alrededor. Si tú en tu casa hay gritos, hay enojos, hay reclamos, un corazón en contentamiento siempre va a venir a cambiar el ambiente de tu casa. También un corazón en contentamiento va a hacer que te olvides de las cosas que tú piensas o tú quieres, que necesitas. Un corazón en contentamiento va a venir a dejar esas cosas que tú crees que son prioridades, que las necesitas ya, las vas a olvidar, porque vas a tener un corazón agradecido por las cosas que tienes en este momento. Un corazón agradecido te va a hacer llegar al propósito que Dios tiene para tu vida, porque hay un propósito para nosotros en nuestras vidas en estos momentos que estamos viviendo, y con un corazón en contentamiento va a hacer que podamos llegar al propósito que Dios quiere hacer, que Dios tiene para nosotros. Recordemos la historia del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Uno de sus pecados que no los hizo ir a la tierra prometida fue la queja. La queja es lo contrario a un corazón agradecido. Yo te quiero animar que tengamos un corazón en contentamiento, agradecido en todo este tiempo, y darnos cuenta de todas las cosas por las que podemos y debemos de dar gracias. Y Jesús en nosotros es más que suficiente. Te quiero leer otra vez el versículo, Filipenses 4:6, para que lo tengamos siempre bien presente, más ahorita que lo necesitamos. Dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios qué necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho.